Muchísimas gracias por estar presente en este acto que para nosotros tiene una importancia fundamental, como todos los temas culturales que presentamos en la Diputación de Córdoba, pero especialmente por tener esta mesa jurídica que hoy me grato en presentar, y especialmente porque sea la presentación de un libro. Y siempre que presentamos un libro decimos que es un acto importante para la Diputación de Córdoba, pero mucho más cuando se presenta un libro de un amigo, que en este caso pues tenemos la suerte de que sea nuestro presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba. Hoy presentamos 13 de diciembre de Francisco de Paula Sánchez Zamorano, un libro de un juez, de un jurista. Y lo presentamos además ante un público no solamente volcado con la persona. Por esto la Diputación tiene el honor sobre todo de recibirlo a todos ustedes. Son muchísimas las personas y autoridades que hoy me acompañan, que nos acompañan en este acto, que sería imposible nombrar uno a uno a todos ustedes, pero permítanme especialmente, como es natural, darle las gracias por su presencia y especialmente a la mesa que hoy me honro en presentar. En primer lugar, a nuestro director de la editorial Anforanova, a nuestro querido José María Molina, que gracias a él tenemos un sinfín de publicaciones, no solamente en la provincia de Córdoba, sino en toda Andalucía. Y ser editor en momentos como los actuales creo que es digno de mención y sobre todo de agradecimiento desde el mundo de la cultura y de las instituciones públicas. A don Fernando Fuentes como profesor de la Facultad de Derecho y vicedecano de la misma. Especialmente como natural a don Eduardo Torredulce, fiscal de sala del Tribunal Supremo, a don Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, y especialmente a don Francisco de Paula Sánchez Zamorano, hoy autor del libro. Vamos a comenzar una serie de presentaciones de esta mesa tan particularmente importante como la que tenemos, pero sobre todo quiero que sepan y trasladarles a todos ustedes que para la Diputación todo el trabajo que se relaciona y que se distribuye a través de la Diputación, a través de Anforanova, fundamentalmente lo que está enriqueciendo es mucho a nuestra provincia de Córdoba y sobre todo en un libro especialmente cordobés, como en el desarrollo del acto del día de hoy se verá. Seguramente cada uno de ustedes, cuando realicen la lectura de este libro, pasearán por las calles de Córdoba, pasearán por los rincones de Córdoba y pasearán muchísimos de ustedes, porque además son juristas y como yo en muchas ocasiones, pues se pasearían por aquellos patios de la Facultad de Derecho. También rememorarán en mucho ese halo de misterio que sigue teniendo nuestra facultad y nuestra ciudad. Y en primer lugar le doy la palabra a don José María Molina, director de la editorial Anforanova. Señoras y señores, la gratitud es como un río infinito en el que cada gota de agua es una palabra y donde cada emoción es un torrente, un flujo sin fondo que florece dentro de nuestra alma. Por esta razón, con mis primeras palabras, quiero rendir un sincero testimonio de gratitud. Gratitud, en primer lugar, al vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y a María Luisa Ceballos, presidenta de la Diputación Provincial, por todo el apoyo y la colaboración que nos han dispensado, no solo en la organización de este acto, de este numerosísimo acto, sino también en la propia edición de la obra que hoy presentamos. También quiero agradecerle a nuestra presidenta esas cordiales palabras que me acaba de dispensar, que yo le agradezco de corazón. Gratitud, cómo no, que quiero hacer extensiva a los ilustres intervinientes que me acompañan en esta mesa, todos ellos juristas y escritores de reconocido prestigio
que han tenido la gentileza de acompañarnos en esta presentación de este espléndido libro de Francisco de Paula Sánchez Zamorano, que lleva por título 13 de diciembre. En los 25 años de la editorial Ánfora Nova hemos editado más de 150 obras entre libros y monográficos de gran repercusión internacional, donde han colaborado más de 500 autores de unos 50 países, entre ellos destacados premios Nobel, premios Cervantes o premios Príncipe de Asturias de las Letras, por poner algunos ejemplos. Pero, desde luego, la edición del libro que hoy presentamos constituye un motivo de especial alegría y significación. Desde la admiración, desde el conocimiento, desde la comprensión y, por supuesto, desde la amistad, resulta muy grato exponer brevemente las consideraciones más destacadas que he esbozado sobre este libro que hoy tenemos la satisfacción de presentarles. Singularidad, creatividad desbordante, trascendencia de su obra y, por supuesto, reconocimiento. Singularidad porque nuestro autor es un escritor jurista o un jurista escritor que se desenvuelve sin ataduras con la originalidad que emana de su inigualable manantial de talento y brillantez literarias. Creatividad desbordante porque nuestro autor cultiva con prolífica actividad los distintos horizontes que encierra el mapa de la creación, novela, relato, artículo periodístico o poesía, dejando en todos ellos su peculiar e imborrable huella. Trascendencia porque su obra constituye ya un valioso legado que forma parte del patrimonio literario y cultural de nuestro tiempo y, por supuesto, también del de las generaciones futuras. Reconocimiento porque Sánchez Zamorano está ya considerado por la crítica especializada como uno de los narradores más destacados del panorama literario de nuestra tierra. Desde luego, nuestro autor ha sido y sigue siendo un creador apasionado, un alquimista de la palabra, un explorador de mundos y de sueños, un descubridor de horizontes vibrantes y sugerentes, donde la realidad convive con unas propuestas creativas de indudable calidad literaria. Pero no quiero dejar de subrayar que, para suerte de Francisco Sánchez Zamorano y también para suerte de sus lectores y amigos, resulta evidente que al lado de un gran hombre, y digo al lado y no detrás, hay siempre una gran mujer. Y, desde luego, nuestra estimada amiga Loli siempre ha sido el resorte y complemento de su esposo, al que ha irradiado un halo de comprensión y apoyo inigualables. Desde un punto de vista técnico, quiero también resaltar la maestría narrativa con que Sánchez Zamorano ha elaborado estos 6 magníficos relatos, en los que ha cuidado al máximo todos los aspectos morfológicos posibles, en los que el ámbito sintáctico, léxico o gramatical refulgen con luz propia en cada uno de los textos que integran su libro. En resumidas cuentas, se trata de un libro de relatos muy bien configurado en su forma y contenido, que nos revela unas historias verdaderamente vibrantes y sugerentes, encuadradas en unas temáticas de intriga y suspense, unos relatos profundos y reflexivos en los que se vislumbra unas briznas de desengaño, miedo y dolor que alimentan el fuego de los sueños y de la existencia misma. Este libro es literatura pura, esencia sutil de palabras, tal como corresponde a un escritor completísimo, de vocación, de oficio y de trascendencia. Para terminar, solo me queda reiterarle la felicitación a Francisco de Paula Sánchez Zamorano por este gran libro propio de un gran escritor y, para suerte nuestra, también
de una gran persona. Muchas gracias. Damos la bienvenida al señor alcalde de Córdoba, que se acaba de incorporar, y damos la palabra, en este caso, a don Fernando Fuentes, profesor de la Facultad de Derecho y vicedecano de la misma. Bien, buenas tardes, excelentísima presidenta de la Diputación, excelentísimos e ilustrísimos compañeros de la mesa, rector magnífico, alcalde, representantes parlamentarios, resto de autoridades, asistentes, querido Paco, fecundo escritor y protagonista de este alumbramiento al que todos hoy en día pues, estamos unidos aquí en este acto, todos los amigos de él y de los libros. Como estoy rodeado de la judicatura, afortunadamente creo sin ser imputado, es para mí pues, un placer estar, me imagino que como testigo. Yo creo que vengo aquí un poco como testigo de la Facultad de Derecho, que es donde transcurre pues, la primera historia de las que componen 13 de diciembre. Es cierto que en la Facultad de Derecho convivimos a diario muchas personas vivas, se dice con fantasmas, que son esos protagonistas de los relatos de nuestro amigo Paco, y voy a intentar aportar el testimonio por una parte del escenario, también unas pinceladas sobre la obra y sobre el autor. En cuanto al escenario, efectivamente, señorías y amigos, puedo testificar que soy profesor de esta facultad desde hace 12 años y vicedecano desde hace unos 9 años, y hasta ahora nunca me he enfrentado a ningún fantasma por ninguno de los pasillos de la facultad. Yo creo que me han esquivado quizás porque los profesores de económica le damos un cierto miedo a los fantasmas. Es cierto que sí que circulan muchísimas historias por allí, por aquel viejo edificio, que cuentan las limpiadoras, que cuentan los vigilantes, que cuenta el personal de administración, que cuentan algunos alumnos, algunos profesores. También los vecinos se quejan algunas veces de las luces que se encienden o se apagan a ciertas horas allí en la facultad. Historias que resultan inquietantes y que sin duda pues, son una magnífica fuente de inspiración para un gran contador de historias como es nuestro amigo Paco Sánchez, que fue profesor de Derecho Penal en nuestra facultad hace algunos años. Ciertamente, el antiguo convento del Carmen de Puerta Nueva es un viejo edificio, muy viejo, que se comenzó a edificar en el siglo XVI y fue habitado primero por carmelitas y ha sufrido muchísimos cambios, muchísimas vicisitudes y muchísimas miserias, podríamos decir. Fue hospital en una epidemia de fiebre amarilla en 1804, fue saqueado y en parte quemado por las tropas napoleónicas del general Dupont cuando entró a visitar Córdoba. Además, fue un huésped que estuvo en Córdoba más tiempo de la cuenta, no como los turistas de hoy en día que normalmente ven la mezquita y se van, sino que estuvo bastante tiempo. Y la verdad es que pues, parece que hizo bastante daño al edificio en aquel tiempo. También se dice que el general Dupont pues, quemó la biblioteca y parte también del papel de la biblioteca y algunos muebles pues, se convirtieron también en explosivos y en metralla y demás. Hizo bueno, un estrago enorme en el edificio. Después el edificio fue desamortizado y la verdad es que en las estancias del edificio, el muy siniestro patio de cipreses, siempre muy oscuro, muy sombrío, también el luminoso claustro barroco, pues tienen algo de mágico, algo que es difícil de expresar con palabras, aunque Paco lo ha hecho bastante bien en su obra. En el siglo XIX el edificio también ha tenido pues, otra serie de usos. Fue sanatorio de tuberculosos, posteriormente fue casa de maternidad, casa cuna, centro de educación especial y desde 1982 en que la Diputación de Córdoba nos prestó el uso a la universidad, gracias, presidenta, por cedernos el edificio, pues entonces empieza a ser Facultad de Derecho. Tras muchas plagas, tras el fuego, la fiebre amarilla, los tuberculosos, la desamortización, en 2002 llegaría la última plaga, que yo creo que fuimos los profesores de Económica, cuando nos incorporamos también a modificar el nombre de la facultad y a cambiar un poquito pues, aquel edificio que estaba tan sosegado, ¿no? Bien, la verdad es que los profesores de Económica no somos muy aficionados a las leyendas, somos más bien aficionados a lo racional, y la verdad es que cuando empezamos a llegar profesores de Económica a la facultad, nos sentíamos un poco como la familia norteamericana Otis en una película o una novela que seguramente habrán leído quizá, que es lo del fantasma de Canterville. Nosotros éramos un poco pues, la gente que llegaba allí pues, asustando un poco a Lord Canterville, que vivía muy tranquilo
en su guarida. La verdad es que al principio no le hicimos mucho caso a los fantasmas, pero yo creo que con el paso del tiempo nos hemos ido también contagiando bastante de todos estos miasmas que tiene aquel edificio. Hace muy pocos días tuve la suerte de acompañar a un equipo que vino de la televisión, en concreto de los programas de Iker Jiménez, que es uno de los mayores comunicadores de misterio que hay en este momento en España, conocerán su programa Cuarto Milenio, y estuvo haciendo una visita al edificio. Él, la verdad, es que consideraba nuestro edificio que era un lugar mágico. Estaban entusiasmados. Decían que nuestro edificio era algo parecido como el Santiago Bernabéu al fútbol, como la Maestranza a los toros, el Museo del Prado como pinacoteca o como Alcalá Meco para su señoría. En cuanto a la obra, pues la verdad es que yo lo he pasado muy bien, francamente, leyendo 13 de diciembre. He visto pues un escritor que libro a libro nos va deleitando con su historia, con su agudo sentido de la observación. También son muy interesantes los dibujos de Antonio Bujalance, son muy bonitos. Hay un dibujo del claustro que me ha encantado. Y la verdad es que fui uno de los primeros lectores de la obra de Paco Sánchez. Tengo que confesarles también que leí todas las historias, las 5 primeras historias de un tirón, y por razones que ignoro, por razones, algunos contratiempos que tuve personales o de trabajo, pues tardé en leer un poco el sexto relato. Y el sexto relato, pues precisamente empecé a leerlo la noche del 15 de febrero. Y precisamente ese relato transcurre en gran medida en sucesos que ocurren el 15 de febrero. En fin, que no quiero desvelarles para no estropear la intriga, ¿no? La verdad es que la probabilidad de que una persona lea un libro que alude a una fecha en esa fecha determinada es 1 partido por 365. Es menos del 1%. Por lo tanto, algo de mágico debe de tener este libro cuando suceden estas cosas, ¿no? Y finalizo ya con el autor. La verdad es que decía Sócrates, mucho antes de que la troika pasara por el país heleno, que 4 virtudes necesita un juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Pues bien, las obras de Sánchez Zamorano demuestran que además de estas virtudes necesarias, tanto un juez, pero también un buen escritor, Paco añade virtudes de observación, de saber trasladar al papel historias de misterio que parecen totalmente naturales al lector. Son relatos que atrapan desde la primera página, tienen un ritmo muy adecuado. Yo creo que podrían servir también para una novela cinematográfica, aunque tenemos un experto en la mesa, a ver si nos dirá si se puede o no hacer una buena película de esto, espero que sí. Don Gregorio Marañón decía también que el médico que solo lee libros de medicina, ni medicina sabe. A mí, la verdad, me congratula muchísimo descubrir que Paco Sánchez Zamorano y otros miembros de la Judicatura presentes dediquen su tiempo a otras artes alejadas del derecho, evidenciando personalidades inquietas, cultivadas, creativas y muy, muy observadoras. Se dice que la realización de un hombre, de una persona, es necesario escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Creo que cuando Paco sea juzgado allá arriba, allí donde no se pagan tasas judiciales y ya no hay posibilidad de más recursos ni más revisiones, espero que el día sea muy, muy lejano, dado que esa justicia, pues mientras más lenta sea, bastante mejor, podrá orgulloso exhibir pues una montaña de libros tan altos como Sierra Orconera, unos hijos que certifico son maravillosos y un bosque de amigos como los que hoy estamos aquí reunidos a la sombra de tu nueva obra. Gracias, Paco, y enhorabuena. Gracias a todos. Muchas gracias. Tiene la palabra don Eduardo Torres Dulce, fiscal de sala del Tribunal Supremo. Excelentísimas y ilustrísimas autoridades, compañeros y amigos de la mesa, señoras y señores, queridos amigos y amigas, querido Paco, querida Loli, mis saludos para todos ustedes, para todos vosotros. Siempre es un placer encontrarme aquí en Córdoba. Yo repito, ya tuve la ocasión en el mismo lugar de asistir a la presentación de un extraordinario número de Ánfora Nova dedicado precisamente a Derecho y Literatura, unas coordenadas que se dan en el acto de esta tarde, y renuevo igualmente mi agradecimiento a Paco Sánchez Zamorano por invitarme a estar aquí en Córdoba y a los anfitriones, tanto al editor como a la Diputación de Córdoba, por permitirme estar aquí esta tarde. Yo quisiera que las primeras palabras que dirija aquí es de reconocimiento a mi compañero de mesa a mi izquierda, José María Molina,
porque es el culpable de muchas cosas. Es culpable, con la ayuda de su mujer, de otros amigos, de una magnífica editorial que es marca especial en poesía y empieza a hacerlo también en revistas, en ensayos y en novelas, como es Ánfora Nava. Tienen ustedes aquí en Córdoba un privilegio de disponer de un editor y de una editorial excepcionales. Edita amorosamente libros que son siempre puerta de la cultura y puerta del recuerdo. Como muy especialmente recordaba Borges, no somos nada sin los libros, a veces estamos hechos de libros, y quien no está hecho de libros probablemente pasa por la vida sin dejar huella. Gracias a editores como José María Molina, la legión extranjera de los lectores, de los que no nos resignamos a las cosas electrónicas, probablemente no ya el futuro, sino el presente, y el presente necesario, tener en nuestras manos un libro bien editado, amorosamente concebido y protector de los autores, ya justifica toda una vida, justifica esa trayectoria. En segundo lugar, mi agradecimiento a mi querido amigo y compañero Francisco de Paula Sánchez Zamorano, porque me hizo el privilegio de permitirme que le prologara otro libro de relatos, y hoy me pide que esté aquí en Córdoba para acompañarle en el bautizo público de este libro suyo. Ya se ha dicho, y lo repetiremos todos, todo lo que se puede decir y nos quedaremos cortos del magistrado Sánchez Zamorano. Es un cumplido jurista, muy culto, muy liberal, es un apasionado del lenguaje. Aquí tengo otro libro que prácticamente acaba de salir del telar, El color de las palabras, que es un diccionario de voces de la subbética cordobesa. Y si ustedes leen 13 de diciembre, verán que el manejo preciso de un vocabulario extenso y siempre bien elegido y siempre bien encuadrado en términos sintácticos revela que este jurista no solamente conoce las pandectas, los estatutos, las leyes y los estatutos, sino que conoce y realmente bien la gramática, la sintaxis, y tiene un verdadero amor por el lenguaje. Como ya lo ha dicho y lo ha resaltado especialmente José María Molina, Paco Sánchez Zamorano es ensayista, poeta y novelista, y de todos los géneros, en todos los géneros, es capaz de ofrecer un punto de vista especial. A mí me gusta mucho El crepúsculo de Virbio, también le gustó a mi amigo Garci, por cierto, y lo dijo y lo ha dicho en repetidas ocasiones, y creo que dominar el arte mayor de la novela es tarea ciertamente muy difícil y que revela una maestría muy especial. Pero, si me permiten, es aún más difícil y más arriesgado la cirugía del relato corto, donde en pocas páginas hay que presentar unos personajes, hay que desarrollarlos y hay que terminar el relato de una forma absolutamente brillante. En 13 de diciembre se agrupan 6 relatos que tienen como referencia, podríamos decir, el más allá o el terror. Y cabe, antes de abrir el libro, si ustedes lo han leído me entenderán, si no lo han leído, prepárense para ello, plantearse algunos interrogantes, que Paco Sánchez Zamorano se los plantea y los resuelve admirablemente bien. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Por qué nos visita esa otra dimensión? ¿Los fantasmas son la pervivencia o la proyección temerosa de nuestros miedos o de nuestra mala conciencia? El pasado y la muerte son los grandes protagonistas de los relatos de este libro. A veces se concitan con la venganza, otras son elementos dramáticos de la vida que discurre de una forma inesperada, como si surgiera del otro lado del espejo que decía Alicia en El País de las Maravillas. Hay en estos relatos comprensión, inesperada ternura, justicia, horror y siempre, siempre emoción inesperada. Este es un terreno por el que transita mi amigo Paco Sánchez Zamorano, que tiene cultivadores eminentes. Los lectores hemos disfrutado con los cuentos de terror, de sorpresas, de fantasmas de Charles Dickens, de su amigo Wilkie Collins, de Sheridan Le Fanu, de Bram Stoker, pero sobre todo hay 3 grandes autores que manejan estos terrenos de los fantasmas, del más allá, de la inesperada visita de lo inesperado, que son Henry James, cualquiera que haya leído Otra vuelta de tuerca sabe de lo que estoy hablando, su amiga Edith Wharton, y aún recuerdo un verano en la casa de mi abuela en un pueblo perdido de Cuenca,
en la que la lectura de los relatos de Edith Wharton publicados por Alianza hacían que las noches fueran muy cortas, no muy agradables, cuando aquella casa sonaba a lo que acababa de leer en La pluma fértil de Edith Wharton. Y finalmente M.R. James, el gran señor de esta vida de fantasmas del más allá, que le debemos a Javier María su introducción en España. Este libro de Paco Sánchez Zamorano, no crean ustedes que se limita exclusivamente a manejar estos ilustres antecedentes, de los que hay huellas de homenajes a lo largo del libro. Es que en estos 6 relatos conciban relatos concebidos mayormente como terror, thrillers angustiosos, góticos y también, y creo que es uno de los alicientes del libro, costumbrismo. Yo creo que la vida fértil de Paco Sánchez Zamorano, particularmente en alguno de ellos, sus vivencias cordobesas están muy presentes en la trastienda de estos relatos. Además, como ya les he dicho anteriormente, es una delicia leer 13 de diciembre por el manejo del lenguaje, muy, muy rico, muy preciso, muy sugestivo. Igualmente, Paco Sánchez Zamorano, que tiene ya un oficio ciertamente apreciable, como novelista y como narrador en definitiva, domina casi todos los recursos narrativos del género: las descripciones, la psicología de los personajes, el clímax, el ritmo y las sorpresas se suceden con matemática precisión en cada una de las etapas de elaboración y de desarrollo del argumento de estos libros. Además, y conviene tenerlos presentes, Paco Sánchez Zamorano ha logrado la exigencia que el gran filósofo Walter Benjamin exigía a cualquier relato, y lo pone de manifiesto en La infancia recuperada Fernando Savater, y es pura y simplemente que todo relato, toda narración es un viaje que emprende el lector con el escritor, y que siempre ese viaje tiene un final, que es un final moral. Abran ustedes las páginas de cualquiera de los 6 relatos y verán que finalmente no hay moraleja, hay una respuesta moral al desarrollo de los personajes, al tema que aborda cada uno de los relatos. Si despiezamos brevísimamente estos 6 relatos, el primero, el que da título al libro, al que se ha referido extensamente el profesor Fuentes, es una nouvelle, es decir, una novela corta prácticamente, ocupa casi la mitad del libro, y es una indagación entre detectivesca y periodística de unos fenómenos que se desarrollan en la Facultad de Derecho. Pero también, y esto es lo extraordinario, lo que dota de calidad al relato, sirve para levantar el velo del pasado. Y ese levantamiento del velo, por emplear un término de jurista, sirve para hacer justicia, aunque la justicia venga envuelta, característica también de muchos de los relatos, con un cierto sabor a melancolía. Los 3 relatos que más me gustan, de un nivel ciertamente notable, son Los duendes, Desahuciado, y Memorias de Willersley, completamente diferentes. Los duendes tienen un escenario muy cordobés, esos cortijos abandonados, derrumbados por el tiempo, un elemento extraordinariamente modernos, unas fotografías, algunas de las cuales jamás logran reproducir ese cortijo de los duendes, y un pasado que vuelve, que es el leitmotiv de casi todos los relatos. Y, por supuesto, inevitablemente, una muerte inesperada que dota de sorpresa, de terror, el final del cuento. El segundo relato que me gusta mucho es, en cambio, un thriller, una narración muy Hitchcock, como esos programas cortos de televisión que durante un tiempo, en los años 50 y 60, realizó el maestro del suspense. Se parece bastante a otro relato, fatal coincidencia, pero este de Desahuciado es un relato muy corto, muy concentrado, muy sintético, muy poderoso emocionalmente, con una voz que surge del propio protagonista. Es un impecable thriller psicológico profundamente moral, basado en una obsesión que tiene una salida exclusivamente moral. Y finalmente, el último de los relatos que me parece espléndido, Las Memorias de Willersley. Si hemos hablado de unos escenarios españoles, de un escenario cordobés, aquí nos desplazamos a la cuna de los fantasmas. No hay castillo ni casa en el Reino Unido de la Gran Bretaña sino un fantasma, y esto es lo que ocupa ese castillo de Willersley. Es algo parecido a otro de los relatos, Casa Rural, mucho más acotado a un momento, una sola noche, en una casa rural en el Camino de Santiago, pero Memorias de Willersley es aún más superior
por el perfecto ejercicio de cóctel gótico, de novela gótica y de terror, que le habría encantado a la autora de Rebeca, Daphne du Maurier, porque además es extraordinariamente british, con una mezcla de venganzas, pasado y climas, el pasado y el futuro como una amenaza latente que acaba ciertamente por devorarnos. La capacidad de Paco Sánchez Zamorano para dominar, entrelazar estos elementos que les suceden esa noche espantosa a dos amigos que se conocieron en un Erasmus y que vuelven a la vieja propiedad de uno de ellos, es sencillamente espléndido. Ya voy finalizando. Paco Sánchez Zamorano escribe, y escribe muy bien. Y uno cabe interrogarse por qué escribe. Y estoy seguro que Paco Sánchez Zamorano escribe como exigía Borges en su prólogo al Libro de Arena, maravilloso libro de relatos. Sencillamente, decía Borges, escribo para mí mismo, para mis amigos y para combatir el paso del tiempo. Y uno cuando lee los relatos de 13 de diciembre está absolutamente feliz de leerlos porque se nota que detrás está la vida de Paco Sánchez Zamorano y su deseo de combatir el tiempo y la cantidad de recuerdos y experiencias que le ha ofrecido la vida. Y nada más, elijan un sillón cómodo, bajen un poco, bastante las luces y comiencen a leer. La noche y esos seres imprevistos habitantes de la misma les esperen. Que ustedes lo pasen lo peor posible. Muchas gracias. Tiene la palabra don Lorenzo del Río, presidente del Tribunal de Seguridad y Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. Muchas gracias, querida presidenta de la Diputación de Córdoba, compañeros de mesa, autoridades que nos acompañan, señoras y señores, y sobre todo, querido Francisco, querida Loli. Me pidió el autor, el escritor, unas breves palabras, sin adentrarme en muchas interioridades del libro, que le correspondía a la labor y que, como siempre, la hace magníficamente mi querido amigo Eduardo Torres Dulce. No voy a ir, por tanto, a diseccionar el contenido del libro, a despiezarlo, como acaba de decir, esos lugares, esos ambientes cordobeses, el sentido que impregna los 6 relatos, y tampoco del autor, de su maestría literaria. Entonces, una vez que me descargan de eso, pues se me planteaba decir, bueno, ¿y qué reflexión puedo hacer yo en la presentación de un libro, de un amigo y de un juez? Y claro, desde el punto de vista de un lector, porque no tengo más mérito que el de leer, pero que también yo creo que es importante, porque si no los escritores, y si no, fíjense el éxito de esta convocatoria, ¿no? ¿Para qué un escritor que se esfuerce en elegir la palabra, en hacer un guión, en que éste abrace con naturalidad, cuidar los diálogos? Sería vano si luego no hubiera personas o lectores que estuvieran dispuestos a sentarse tranquilamente, a apagar la luz y a ser posible también el televisor. Sería como tener un buen vino y que al final se va pudriendo porque nadie lo bebe. Entonces se me ocurrió hacer una reflexión como lector y como compañero de profesión y me vinieron a la mente pues 2 interrogantes, sobre los que quisiera ahondar, querido Francisco, un poco más allá de los tópicos. Y serían esas 2 preguntas. ¿Por qué proliferan jueces, fiscales, escritores y poetas? ¿Qué razones puede llevar a un jurista, Francisco de Paula, a tener veleidades literarias? ¿De dónde sacan el tiempo? Entramos en lo segundo, porque quizás sea lo que más te pregunten, seguramente, ¿no? Cuando tantos hablan de esta nueva publicación, te habrán preguntado, bueno, Paco, ¿de dónde sacas el tiempo para escribir? Te lo habrán preguntado, unos con admiración, otros reconócelo quizás con recelo, ¿no? Como poniendo en duda esa sobrecarga de trabajo de la que siempre estamos hablando. Claro, si se dedican a escribir cuentos, pues así se atrasan los señalamientos. Más de uno a lo mejor lo ha pensado, aunque no lo haya dicho. Pero no es así, no es así. Y quizás por eso sea bueno que yo también esté aquí y refleje que es lo contrario, conociendo además el trabajo tanto personal como profesional, como de todo el colectivo de la Audiencia de Córdoba. Yo sí sé de dónde saca el tiempo, por supuesto del insomnio, del descanso, o lo que dicen algunos novelistas, de las esquinas. Hay mucho trabajo detrás de estos cuentos, pero es un trabajo hecho en esas esquinas, en esos callejones de tu vida, porque en las avenidas y plazas, en esas avenidas y plazas o lugares cordobeses, no puedes dedicarte a la literatura, sino que estás entregado a dictar sentencias y ahora además a presidir una audiencia provincial. Y con todo, precisamente con todo, con ese rascar tiempo, con ese rascar momento, estos relatos tienen una estructura redonda y completa,
una arquitectura bien pensada, bien trazada, sin demasiadas ocurrencias o improvisaciones. Tus relatos asoman de la mano de un pequeño detalle que se enreda con otro y con otro, que va tomando cuerpo conforme a un plan. Me parece a mí, minuciosamente pensado de antemano y que desemboca por lo general en un desenlace que estaba ahí desde el principio, que había dejado pistas claras y que sin embargo no se acaban de entender hasta que llegas al final. Y a partir de ahí me hago la otra pregunta. ¿Qué razones pueden llevar a Francisco a inventar y a contar historias por escrito? No me bastan los tópicos de la pasión irrefrenable, que me encanta escribir, de la necesidad de escapar de una vida rutinaria o el ansia de huir de la soledad. No me vale, al menos en el caso de Francisco de Paula, a quien tengo por persona con buenas y sólidas compañías, equilibrado en sus pasiones y capaz de hacer con su vida cotidiana y real una historia interesante y satisfactoria. ¿Por qué Francisco en sus ratos libres se complica la vida y se pone a escribir sobre una trepidante investigación que empieza siendo parapsicológica y acaba tocando tierra, la tierra de la codicia y del crimen, en 13 de diciembre, que es precisamente el primer relato que da también título y nombre a esta publicación? ¿Qué te lleva a contarnos un crimen de la Santa Compañía, o quizás de un hermano despechado en una casa rural del Camino de Santiago? ¿Qué explicación tiene que dedique fines de semana, vacaciones, a imaginar una fatal coincidencia matrimonial que concluye con un asesinato y un suicidio? No sé si me equivoco, pero pienso que quizás se trate de un pacto con tu imaginación. Quizás tu imaginación ha protestado muchas veces durante las mañanas y las tardes, cuando estás escuchando las alegaciones de una vista, estás examinando los documentos del procedimiento, redactando una sentencia, y todo tu esfuerzo se dirige a ese rigor, a buscar el dato exacto, a no inventar, sino a comprobar, a describir, a razonar, que es lo que nos piden los jueces. Pero puede que a veces tu imaginación se haya quejado, te haya pedido participar, introducirse en tu trabajo, ponerse a jugar con los pleitos, y tú hayas tenido que decirle: estate quieta, te prometo que esta noche te saco de paseo, aunque sea por la Facultad de Derecho. Quizás por eso comenta en tu entrevista en La Prensa Cordobesa, la leía esta mañana, que para ti la simbiosis entre el derecho y la literatura es muy enriquecedora. Así, en tu trabajo eres un magistrado riguroso, fiable, predecible, cabalmente ajustado a los moldes del principio de legalidad, pero a cambio de sacar por la noche a pasear tu imaginación. Y entonces sí, entonces te pones a inventar, a imaginar posibilidades, a buscar paradojas, a inflar un globo con palabras y con hipótesis que al final, cuando decides explotarlo, generalmente al final del relato, lo que queda es algo así como un atestado policial, una seca noticia de un periódico, una citación judicial para declarar, aunque nosotros los lectores, desconcertados, no acabemos de tener claro si fue la Santa Compañía, si fue el hermano, si hubo posesión demoníaca o simple arsénico, si la ficción le gana a la realidad o la realidad a la ficción. Tú sabrás, Paco, tú nos dirás. Yo como lector, como compañero tuyo de profesión, solo puedo decirte que mantengas ese pacto. Quizás para ti sea un sufrimiento esa disociación entre esa alma profesional y la otra parcela artística y literaria, entre esos días y esas noches. Pero para nosotros es una suerte. Es una suerte porque gracias a ese pacto, a esa disociación, tenemos la suerte de contar, por un lado, con un excelente magistrado y por otro lado, con buenos libros. Libros muy interesantes e imaginativos, como este 13 de diciembre, que hoy nos convoca en este encuentro y presentación literaria. Así que con esta brevedad termino, dando las gracias, como es lógico, y felicitando de antemano, porque el éxito de la convocatoria, yo lo decía al entrar, no es normal encontrarse en una presentación de un libro con tantísimo público, con un auditorio abarrotado. Felicidades y enhorabuena a la editorial por esa magnífica trayectoria en el mundo editorial siempre difícil y complicado, a la Diputación por esa sensibilidad y espíritu abierto a la cultura y, cómo no, a ti, Francisco de Paula, por acompañarte, por invitarme para acompañarte en este acto. Mi más sincera enhorabuena a Francisco, jurista y escritor. Muchas gracias. Y ahora ya por fin, a quien todos queremos escuchar, al autor del libro, a don Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Ahora, bueno, realmente inundado en elogios es difícil, al cuello ya con los elogios no me pueden dejar ni respirar, responder a todo lo que aquí se ha dicho,
sobre la obra, sobre mí, en fin, sobre muchas cosas. Yo siempre suelo comenzar estas intervenciones citando a un escritor israelí, ya lo he citado en alguna otra ocasión, que se llama Amos Oz, porque tiene una frase muy afortunada. Decía que escribir un poema es algo así como un idilio, que escribir un relato es un enamoramiento y que escribir una novela es lo más parecido a un matrimonio o una pareja estable, para emplear un término mucho más actual que lo de matrimonio. Parece que va cayendo en desuso. Se podría decir que con este 13 de diciembre, como antes lo hice con Rueda de Máscaras, pues compendio parte de mis escarceos amorosos ocurridos en los últimos años. Pero, desde luego, ahora con mucha menor promiscuidad. Se ve que la edad pasa factura y que los años no transcurren en balde, puesto que si antes, con 10 relatos, rellené Rueda de Máscara, ese libro al que ha hecho antes Eduardo Torres Dulce mención, de que lo prólogo, ahora son 6 relatos los que contiene este 13 de diciembre. 13 de diciembre que ha quedado ya súper machacado, de tal manera que yo tengo poco margen de maniobra y me tengo que limitar a decir o contar algunas anécdotas del libro más que otra cosa. Son 160 páginas de los 2 libros, aquel de relatos y este. Luego, si aquí hay menos relatos, la conclusión es que los relatos son más largos. Se ha dicho que el primero de ellos, el que da nombre a la colección, 13 de diciembre, está casi rayando en lo que es la novela corta, pues descontadas las páginas de cortesía, créditos, títulos, en fin, y lo demás, quedan 60 páginas netas de relatos, que ya para un relato está bastante bien. Pero, en fin, esto es lo que ha dado de sí desde que en 2009 publiqué Paraíso Imposible. No ha dado de sí muy poquito, más ese color de las palabras al que ha aludido Eduardo Torres Dulce, que está ahí pululando, pero que yo no he sido el moñidor de esa coincidencia. Lógicamente, eso ha sido los avatares y los azares de la editorial, del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética, que es el que está detrás de la edición de El color de las palabras, Voces subbéticas cordobesas. Un libro que ha quedado bastante bien, con el que me encuentro muy satisfecho. Pero bueno, como yo he venido a hablar de este libro de 13 de diciembre, vamos a hablar un poco de 13 de diciembre. A propósito de lo que decía, y luego iré contestando el presidente del Tribunal Superior de Justicia, lógicamente, aunque sea por la murga que yo he dado en los últimos meses desde que me nombraron presidente de la audiencia, sobre el tema de los agobiados que estamos profesionalmente los jueces en cuanto que soportamos una carga de trabajo excesiva, y es verdad, no hay por qué negarlo, lógicamente la asunción de esta nueva responsabilidad me va a hacer que le haga menos caso a las continuas tiradas de tejos que me tiran las musas de la inspiración. Musas que, por otro lado, como decía Camilo José Cela, no es que tampoco vengan un poco volando a la imaginación, sino que las musas, decía este escritor, se esperan sentado en el tajo de la máquina de escribir, en este caso en el tajo del ordenador. Pero, en fin, en el tajo del ordenador hay mucho más tajo que en lo jurídico y en fin, poner sentencia, que es lo mío. Por eso yo en estas mesas siempre me gusta que haya un jurista acompañándome, y esta vez hay 3. 2 dedicados a la profesión judicial estrictamente, como es el fiscal del Tribunal Supremo, de Sala del Tribunal Supremo, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y aquí, a mi lado, un profesor de una disciplina jurídica. Y me gusta resaltarlo, y de hecho siempre me ha acompañado, y aquí está presente, ha tenido la deferencia de venir de Madrid, Eduardo Baena, siempre me ha acompañado en mis actos de presentación, ha estado el presente, porque me gusta poner el acento en que antes que escritor yo soy juez, profesión de la que me siento verdaderamente orgulloso. Y hoy, pues, ya que ocupo el lugar de Eduardo Baena, y que Eduardo Baena se fue huyendo a Madrid, huyendo en el mejor de los sentidos, pues quién mejor para no salirnos del ámbito andaluz, que sea la máxima autoridad judicial andaluza, que venga aquí conmigo, me acompañe, ha tenido esa deferencia para prestigiar este acto. Bueno, y por el mismo orden que nuestra amiga María Luisa Ceballos, la presidenta, ha dado para conceder las palabras, yo así quiero agradecer, porque esto es, voy a empezar, antes de empezar por enfrente, vamos a empezar por los miembros que me acompañan aquí componiendo esta mesa, y tengo que hacer las consabidas agradecimientos, porque así es como lo siento, y por su presencia en esta mesa. En primer lugar, lógicamente, al editor, que siempre me abre las puertas de su selecta editorial. Yo creo que la autoestima me la pone siempre por
las nubes, porque todo aquel trabajo, todo escrito que le presento, lo ve de una altura literaria estupenda y no me pone ningún reparo. Y entonces yo no tengo más palabras, otras palabras que la de el agradecimiento, porque en Ánfora Nova no publica cualquiera, ni Ánfora Nova publica cualquier cosa. En la calidad literaria de los trabajos de Ánfora Nova, por eso yo me enorgullezco que él nunca me ponga pega, pues bueno, para mí es un placer publicar en Ánfora Nova, en una editorial que desde Rute tiene una proyección no hacia Andalucía ni a nacional, sino internacional. Ánfora Nova, una editorial que lleva ya muchos años en el candelero y eso no es fácil, lo sabéis vosotros, para una revista literaria. Al profesor de la Facultad de Derecho de Ciencias Empresariales, que ya ha dibujado un poco el espacio escénico de uno de los relatos, Fernando Fuentes es un seguidor de mi literatura y, bueno, él fue, y lo digo aquí, profesor de mi hijo Francisco de Paula, que está de fiscal en Santa Cruz de Tenerife, y, bueno, eran tantos los elogios que mutuamente uno al otro se echaban, el uno como profesor y el otro como alumno, que yo llegó allá a mis oídos lo que me decían uno y otro, y se creó inmediatamente un espacio de empatía, de simpatía entre los dos, de tal manera que yo, a un regalo que le hice en una ocasión de uno de mis libros, se lo dediqué, él, totalmente generoso, me lo devolvió con otro regalo de un cuadro exquisito, extraordinario, un óleo extraordinario pintado por su señor padre. Pero no es solo la amistad lo que concita la presencia aquí, y ya lo habéis descubierto, de Fernando, sino que Fernando es un profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Empresariales, y bueno, y esa Facultad de Derecho están ahí con esas leyendas urbanas, que ocupa un lugar muy importante hoy día en ese recorrido de la Córdoba misteriosa, y yo me he inspirado en todo eso que se dice. Yo no he visto tampoco ningún fantasma, de verdad, y he corrido mucho por el claustro ese magnífico de la facultad, el antiguo convento de los carmelitas, y yo no he visto ningún fantasma, pero bueno, es que la imaginación de la Cristo está para eso, para ver donde otros no ven, y bueno, y aquí pues se han visto, no fantasmas, pero se han visto otras cosas. Así que, Fernando, muchísimas gracias, me ha gustado muchísimo tu intervención, muy original, gracias por acompañarme. Al fiscal de sala del Tribunal Supremo, Eduardo Torredulce, yo qué voy a decir de Eduardo, su carácter, su bonomía, sus cualidades como fiscal, su sapiencia jurídica, es un fino jurista, su indómita independencia, comprometido un hombre solamente con la verdad y la ley, son cualidades que para mí convierten su amistad en privilegio. Eduardo, he sido con él, yo creo que un poco pesado, porque no tuve bastante con ese magnífico prólogo que me regaló en aquel relato que prologaste, sino también con esta presentación, lo habéis oído, magnífica. Qué equiparación, me ha equiparado a esos magníficos autores. Yo, desde luego, me siento un poco licuado después de decir lo que ha dicho. Entonces, yo, Eduardo, no tengo nada más que agradecimiento hacia ti, porque Eduardo, además, lo habéis visto, el conocimiento que tiene del séptimo arte. Yo no creo que haya nadie que sepa más de cine de él, ¿no?, que él, ¿no? Ahí están, para el que no lo haya leído, yo se lo recomiendo, esos jinetes en el cielo, esa trilogía de John Ford, esas armas, mujeres y relojes suizos, el título, no sé si tiene muchas armas, mujeres tiene una, relojes suizos, no sé si le gusta coleccionarlos, pero verdaderamente una maravilla. Y hoy no tengo más que agradecerle que venga como uno de sus jinetes de leyenda a esta magnífica y preciosa ciudad, con este clima que está siendo hoy tan bueno, hasta aquí, que también tiene, Eduardo, su río grande, precioso, el Guadalquivir. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros y por hacer esa presentación tan bonita que has hecho de los relatos. Y además coincido contigo, los que a ti te gustan son los que a mí más me gustan. Especialmente me gusta uno, el último, Memorias de Wilhelm Leigh, que, al que yo le tengo especial cariño, luego hablaré un poquito sobre este relato. Y, bueno, a mi amigo Lorenzo del Río, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que, me ha gustado mucho tu intervención, porque además ha hecho ahí una mezcla de cosas. ¿Dónde saco la imaginación, la realidad? Hombre, yo siempre digo que verdaderamente los juristas, los jueces, somos privilegiados en cuanto que estamos presidiendo una atalaya, o desde una atalaya en la que por nuestra sala de justicia
pasan todas las miserias humanas, pasan los conflictos sociales, los conflictos humanos. Y eso, aunque el juez, por supuesto, porque tiene que ser máxima reserva, no puede develar nada de lo que ha pasado por su conocimiento, por sus manos, pero eso no deja de ser una experiencia vital que es la base para luego ficcionar, para luego fingir, hacer literatura, hacer relatos, y eso desde luego es un privilegio contar con esa fuente de conocimiento, con esa experiencia vital. Como puede ser la experiencia que puede tener un médico, ¿no? Ese contacto con lo humano, con las personas, ¿no? Con la tragedia, con el drama humano que cada vez, en cada instante se presenta o pasa por nuestro despacho. Así que, Lorenzo, muchísimas gracias por venir aquí a prestigiar este acto. Te estaré eternamente agradecido por estar. Se ve que has hecho los deberes perfectamente, porque te has leído los relatos. Y bueno, y en último lugar a la anfitriona, a María Luisa Ceballos, no tengo más que agradecerle. Somos vecinos, yo lo digo siempre, de la tierra más principal, de los pueblos más principales, Carcabuey y Priego. Carcabuey, te lo digo otra vez, lo repito que me gusta, me salió una frase redonda, la joya del horizonte, la joya del paisaje, esas puestas de sol tan maravillosas, y esa joyita, o joya, con mayúsculas, que es Priego, la joya del barroco, ¿no? Pues estamos hermanados por la subética, lógicamente, y esa corriente de empatía se nota, y no tengo más remedio que darte las gracias, no más remedio, sino con todo gusto, todo placer, por haber puesto la Intendencia de la Diputación, por haber puesto toda la organización a disposición de que este acto sea tan hermoso como es hoy, y de la cultura tan necesaria para el desarrollo de los pueblos, para el desarrollo de los ciudadanos y de los cordobeses en particular. Así que, María Luisa, muchísimas gracias por tus atenciones. Gracias que a Salvador Fuentes tengo que darlas también, porque me consta que he estado también directamente comprometido con este acto, con este libro, con esta presentación, para que esto sea una gozosa realidad como lo es. Y bueno, vayamos al libro muy simplemente. Yo no quiero ya, porque ya estamos pasados de tiempo. Vamos al continente. La portada, magnífica. La foto de un profesional como Sánchez Moreno, no podía ser de otra manera, con esa chiquita, con esa jovencita enigmática, que tiene o porta algo entre las manos, luminoso, que se le refleja en su cara, y que desde luego sintetiza y anuncia lo que va a venir en las narraciones, el misterio y el suspense que son las narraciones. Pero no es esa galería, como decía María Luisa, no es una galería que pudiera ser perfectamente de esta casa, no, es una galería de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero yo no puedo desvelar el por qué es Filosofía y Letras y no Derecho, eso que lo desvele el autor de la fotografía, y que desvele también, lo dijo en el anonimato, la autoría de esa muchacha. Y por dentro, pues tiene 4 plumillas magníficas. Si la portada es de traca, pues yo creo que las plumillas son extraordinarias, porque son o vienen de la mano de un autor, de un pintor consagrado como es Antonio Bujalance, al que le estaré eternamente agradecido por esas magníficas plumillas, por esas ilustraciones que son cada una por sí misma, sintetizan un verdadero relato. La primera que obra al final del relato 13 de diciembre es un tríptico, es una trilogía del relato, porque está bajo esa figurada luz de la luna de una noche de abril templada, no es una noche de aquí, de cordobesa, con olor a azahar. Está el patio de cipreses, están las arcadas del convento, del claustro presidido por la espadaña de los carmelitas, y bajo esa arquitectura tan magnífica hay un siniestro grupo de personajes iniciando una sesión de Ouija. La verdad que es magnífica, como son también las otras, una de ellas, una mujer levitando con una niña cogida del brazo sobre la agua de un estanque, y esos monstruos, esa legión de monstruos que persiguen al protagonista del relato Memorias de Wellesley. Muchas gracias, te repito, Antonio Bujalance, por darle empaque al libro. Desde luego, las ilustraciones son infinitamente superiores a al propio texto narrativo.
Y bueno, como aquí se ha dicho, yo simplemente se ha dicho ya todo, yo no voy a develar, si acaso, a hacer una lectura muy breve del texto, de los textos, y simplemente decir que el relato que le tengo más cariño es A memoria de Willersleigh, porque ese relato fue provocado por un español muy español que estaba trabajando, aprendiendo el inglés, perfeccionando el inglés, estaba trabajando de camarero en un hotel dentro de los bosques donde tenía su escenario el Robin Hood, cerca de Nottingham, un hotel del siglo XIX, un hotel hecho sobre un castillo, el castillo se convirtió en hotel, el castillo no tiene mucha historia, es del siglo XVIII. Y bueno, él me contaba cosas que una vieja camarera del hotel le contaba a su vez a ese español que estaba allí trabajando en ese hotel de Nottingham. Y entonces, pues bueno, yo me metí por internet y vi que busqué información del hotel, no tenía ninguna historia, pero sí que en la Segunda Guerra Mundial había sido clínica de maternidad. Y entonces esa vieja camarera le contaba que de noche, a determinadas horas, se oían gritos angustiosos y llantos de niños. Y sobre eso empecé a sacar el hilo, a imaginar y a sacar cosas y construir la historia de memoria de Willersleigh, que yo coincido con Eduardo Torres Dulce. Para mí, los tres que te gustan, Eduardo, para mí son los tres relatos como que me siento mucho más satisfecho. El primero también, pero Memoria de Willersleigh es el relato que más me gusta. Y bueno, voy a suscitar un poco el interés para provocaros la lectura del libro, que alguno compre el libro. Entonces, pues yo en eso como umbral, que yo he venido aquí a hablar del libro, y entonces os leo, son muy breves. Unos fragmentos del primer relato de 13 de diciembre. Su voz grave, sorprendentemente desprovista aún del temblor de los años, quedó unos instantes suspendida en el ambiente tenebroso de la habitación, solo iluminada por un sol que penetraba tamizado a través de los visillos de una de las ventanas. Gonzalo se fue al grano, como si adivinase que su interlocutor demandara exactitud, pero haciéndolo deliberadamente con cuidado, tacto y respeto extremo que nunca vienen mal para conseguir de otro aquello que se pretende. Verá, don Acisclo, como periodistas de investigación que somos y sin ocultarle que trabajamos para la revista Psicofón, como usted ya sabe, solo desearíamos que nos facilitase, si a bien lo tiene, y sin pretender violentar las reservas y cautelas propias de su ministerio, cierta información sobre las dos endemoniadas que exorcizó aquí en Córdoba. Ya vamos apuntando maneras. Gonzalo, y vamos a conectar esto con la facultad, empezaba a notar que lo intuitivo se plasmaba en algo real. Al menos uno de los exorcismos quedaba relacionado directamente con la Facultad de Derecho, situada en Puerta Nueva. La exorcizada era estudiante de ese centro universitario. Ahora se hacía preciso averiguar su identidad para seguir estableciendo conexiones. Y simplemente ya les leo, que no quiero tampoco, un poco el escenario. Por no contener más que unos livianos naranjos, en sus vértices el claustro permanecía bañado en luna, cuya luz penetraba sus anchas dibujando con sombras en las paredes el perfil de columnas y arcadas. Lo bordeamos en recorrido salpicado por las explicaciones que nos ofrecía el voluntarioso funcionario, un recorrido que iniciamos por el lateral donde se ubica el salón de grados. El claustro exhalaba similares vibraciones de magia y misterio. Todo él era una puerta que nos adentrase al mundo de lo desconocido. Pisábamos el territorio de la mujer harapienta, consumida en gemidos. Sin embargo, no vimos ni sentimos nada fuera de lo normal, nada distinto a la mansedumbre de la noche. Al fin, terminamos el recorrido al borde de unas escaleras existentes en la zona nueva de ampliación del recinto universitario. Por ellas nos internamos para tomar luego otras a la derecha y subir al claustro de arriba, que todavía tenía más acentuado su aire de elegancia conventual. Todo él aparecía presidido por una espadaña en vértice a la que la luna le aplicaba una pátina de monumentalidad sagrada, como queriendo así realzar el campanario que rigió el tiempo monacal de los carmelitas. Bueno, no quiero leer más, simplemente entre relato y relato, no crean que me he olvidado de las autoridades que hay aquí en este acto, encabezadas por el señor alcalde. No menciono expresamente a ninguna de ellas para no correr el riesgo de omitir a alguna. Simplemente agradecer la presencia de estas autoridades
que han tenido aquí a bien venir para dignificar este acto. Muchísimas gracias a todas las autoridades que han venido y, por supuesto, a todos los amigos, tanto del ámbito judicial como fuera del ámbito judicial, todos los que, amigas y amigos, que os habéis acercado para hacer de este acto un acto grandioso. Y termino ya con un fragmento del último relato. La habitación de Margot estaba separada del famoso pasillo por uno de sus muros, el cual tenía un espesor cercano a los 100 centímetros. Era el punto del hotel situado en la verticalidad de la sala de maternidad y en la del lugar exacto donde se ubicaba el centro de la vieja casa solariega, existente cuando en 1651 el señorío de Willersleigh quedó separado del de Cromford. Por eso ella nos había convocado allí. En ese lugar, por otro lado, estaríamos a resguardo de alguien que pudiese alertarse, por más que los escasos empleados del hotel, salvo Jung, que esa noche hacía guardia en la recepción, se hubiesen recluido ya en sus dormitorios. El castillo se hallaba en esos instantes bajo un sepulcral silencio, pues la furia de la noche, que hasta entonces hacía vibrar los ventanales y ensayaba su concierto fantasmal en las aspilleras de las almenas, pareciera tomarse una tregua. Richard, los altavoces deben enfocar esta parte del muro, esta que siempre me ha llamado su atención por la oquedad que parece tener. Golpeadlo por esta zona y comprobaréis cómo suena a hueco, nos advirtió Margot, aplicando las palmas de sus manos extendidas sobre la pared. Justo aquí, prosiguió, está la verdadera verticalidad de la que os he hablado antes. Estoy convencida de que este debe ser el punto de concentración de todo el negativismo espectral y de todas las fuerzas oscuras del pasado. No hay quien me quite de la cabeza que este es el lugar donde debe hallarse el disco duro de las memorias de Willersleigh, el sitio donde encuentran su eco los susurros de quienes en eterna acusación maldicen su final violento. Bueno, y espero haberles suscitado un poco la curiosidad. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia, especialmente por el elevadísimo nivel de todas las intervenciones que se han suscitado a lo largo de esta hora y algo que se nos ha hecho todos minutos, porque creo que es un auténtico honor escuchar a todos los que han intervenido con anterioridad. Y seguramente todos los que están aquí han hecho la misma pregunta, el por qué escribe. A todos se nos queda un poco en el aire el por qué escribe nuestro querido amigo Francisco Sánchez Zamorano. Hace unos días, en esto que corre uno pasando páginas muchas veces en Internet, que parece que es donde está todo, hay un magnífico artículo en El País de Jesús Ruiz Matilla, en el que hace una relación de diferentes escritores a los cuales se le hacía la pregunta de el por qué escribe. Y seguramente no sabremos si Paco Sánchez escribe para explorar todos los delirios y pasiones de las criaturas como Shakespeare o Cervantes. Tampoco sabemos si es para enmendar el final, que muchas veces es duro en la vida, como dice Almudena Grandes, o por el principio aristotélico y kafkiano de principio y fin, pero creo que conociendo a este hombre vitalista, subbético y sencillo, como es Paco Sánchez Zamorano, este juez que tanto queremos todos, estará muchísimo más de acuerdo con Vargas Llosa cuando dice que escribir es una manera de vivir. Para nosotros, que tu manera de vivir siga ofreciéndonos a los lectores la posibilidad de seguir leyendo tu magnífico libro. Muchísimas gracias.